Dios en Daniel 5, versículos 29 al 31. Daniel capítulo 5, versículos 29 al 31. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo 62 años. Amén. En el Evangelio, Cristo ya ha hecho todo. Entonces, a los hijos de Dios, que por su gracia hemos sido escogidos y salvados, ahora lo que nos queda es totalmente disfrutar. Solo tenemos que estar tomando y disfrutando la palabra que Dios sigue cumpliendo. Por eso, a través de este tiempo, de verdad, lo más importante que tenemos que hacer no es escuchar un mensaje, una predicación, sino que podamos escuchar la voz de Dios. Eso es lo más importante. Por eso, hoy Dios nos ha dado una palabra que Él va a cumplir en esta semana. Nos habla de algo que si no lo tenemos, la verdad, la vida de fe, en vez de ser esa bendición, va a ser difícil para nosotros. Vamos a estar teniendo muchas dificultades. ¿Y qué está hablando? La cumbre espiritual. Necesitamos el poder de Dios. Es lo más importante. Dice que Dios está guiando a su pueblo. Pero muchos creyentes, por no tener ese estado espiritual, no están recibiendo la guía de Dios. Están haciendo las cosas con sus pensamientos, con su nivel, que a veces es lo razonable, ¿no? Es lo que hace todo el mundo y tiene su lógica y tal. Pero eso no tiene nada que ver con el nivel, con el estándar y con el criterio de Dios. Entonces, en el pasaje de hoy hemos visto cómo este rey Belsasar, él era un no creyente, él estaba tomando el control totalmente de todo. Pensaba que él era Dios. Es más, él buscaba que lo adoraran como a un Dios. Entonces, aunque él realmente tenía un poder humano inmenso, dejando que él fuera el dueño, que su yo gobernara, realmente es el fracaso, ¿verdad? No solo fracasó él, como vemos en este versículo o en este capítulo, sino también que lleva el fracaso a todo su pueblo. Por eso, lo más importante de verdad es la cumbre espiritual. Por eso el título de hoy, ¿qué nos decía? ¿Qué es lo primero? Lo primero. Ser cumbre espiritual. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya Cristo ha hecho todo. Él nos ha dado grandes bendiciones. Él dijo en la cruz, consumado es. A través de Cristo ya tenemos el camino abierto, hemos regresado a Dios. A través de Cristo hemos salido liberados del pecado. Hemos podido salir de ahí. A través de Cristo hemos salido del poder de Satanás. Por eso ahora tenemos una nueva identidad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 3:16. Ahí los hermanos en Corinto estaban en peleas, que si soy de Pablo, de Apolos, cosas humanas, ¿verdad? Y si no tenemos fuerza espiritual, el diablo nos engaña con esas tonterías. Pero ahí Pablo les daba la palabra, porque la palabra nos hará libres, dice en Juan 8:32, ¿verdad? Por eso la palabra es la que les hizo entender que ellos no tienen que vivir en la carne con sus pensamientos, sino que son templo de Dios,
Tienen que ser esa cumbre espiritual, recibir la guía de Dios. Por eso el Espíritu Santo no solo mora en nosotros, Él nos guía a toda la verdad. Y es muy importante entender la guía del Espíritu Santo. Muchas personas piensan que están siguiendo la guía, pero igual están recibiendo su guía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces son guiados por su corazón. Dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, para recibir bien la guía del Espíritu Santo, es muy importante que estemos tomando la palabra. La palabra que Dios nos da cada domingo a través del mensaje del púlpito, nos da la dirección. Por eso, tomando la palabra, alineándose a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar de una manera concreta, detallada, ¿verdad? Va a ser muy cómodo. Y no solo nos guía, sino que también obra. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, para que se cumpla el deseo de Dios, Dios nos da respuesta. El Espíritu Santo obra, cumple la palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, estas tres cosas son nuestra identidad. Y la identidad es para disfrutarla, para estar disfrutando. En Cristo somos nuevas criaturas. Y tenemos de verdad la morada, la guía, y tenemos también la obra del Espíritu Santo. Eso ya en Cristo lo tenemos ya. No hemos hecho nada para recibirlo. Ha sido todo la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces la identidad es para disfrutarlo. Yo de verdad ya no estoy solo por este mundo. Soy hijo de Dios. Si yo entiendo que el Espíritu mora en mí, que soy hijo de Dios, ¿de qué tengo miedo? ¿De qué voy a temblar? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios, que es creador, me está guiando, realmente no voy a fracasar, ¿verdad? Por eso me tengo que aferrar a la palabra y recibir esa fuerza espiritual, que es la cumbre espiritual. Ya tenemos todo en Cristo, ha preparado todo. El pasado está solucionado, el presente está preparado y el futuro está garantizado. Ahora me queda disfrutar. Primero tengo que saber realmente esto, mi identidad. Y luego también utilizar la autoridad. Porque Satanás intenta engañarme todavía. Pero en el nombre de Cristo la autoridad de Satanás es quebrada. Cuando oro en el nombre de Jesucristo, ahí el reino de Dios se establece. Y Dios envía ¿a quién? A los ángeles. ¿Por qué? Porque tengo la ciudadanía celestial. Eso significa que el poder del trono, de los ejércitos celestiales, está a mi favor. Fíjense, es una bendición, ¿verdad? Por eso yo cuando voy a un lugar, como soy hijo de Dios, oro, y ahí espiritualmente ocurren cosas, porque tengo esa autoridad. Ahí estoy quebrando el poder de Satanás. Hace un tiempo empecé a entrar, guiado por Dios, a ese lugar Sontan. Ese lugar, hay una base militar ahí. Si vemos, en cada una de las bases militares que hay en este país, alrededor, siempre hay el mismo ambiente. ¿Qué ambiente hay? Pues un ambiente de bares, prostitución, drogas. Todo siempre es alrededor, sea la ciudad que sea. Yo he visto bastantes bases. Y ahí, por supuesto, ¿quién está orando? Satanás. Entonces, durante un año, Dios me permitió ir, y al principio me acuerdo que me iba con mi hijo y orábamos. Solo andábamos por allí, orábamos. Y a veces podía venir la incredulidad y decía, bueno, ¿qué estás haciendo? No pasa nada, ¿no? Pero no. Dice la palabra en Josué 1:3 que Él nos ha dado la tierra que pisamos. Nos ha entregado la tierra que pisamos con nuestros pies. Tenemos esta autoridad de verdad. Por eso orando, tomando la palabra, yendo allí, orando en el nombre de Jesucristo, la autoridad de Satanás es quebrantada y parece que no pasa nada. Pasó el tiempo, Dios, a través de una persona de la iglesia, pude hacer dar pan con ella. Y pasó el tiempo y él, en el lugar donde trabajaba, me invitaron, el dueño, a ir a visitarlo. Pidió que fuera cada lunes a dar la palabra allí. Y allí Dios obró y mucha gente se convirtió. Poco a poco todos los trabajadores. Y pasó el tiempo y parecía que no pasaba nada. Luego vino una dificultad a esa persona y a través de eso ya
un día a la semana que cerraba el restaurante, lo abrió. ¿Para qué? Para hacer culto. Y luego de repente conseguimos un local, una iglesia internacional, me dio la llave para que cada martes hagamos el movimiento de la palabra. Y luego Dios está dando más encuentros. Entonces, ¿qué es eso? El reino de Dios, la autoridad que tenemos. De verdad, tenemos toda la autoridad que Cristo ha conseguido para nosotros. Dice en Mateo 28, capítulo 18, y aquí toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Toda la autoridad que Cristo ha conseguido para nosotros es la que tenemos. Por eso es muy importante que estemos disfrutando de esto. Disfrutar de eso es la cumbre espiritual. Gozar de lo que ya tenemos, no es que nos tenga que dar cosas nuevas, sino gozar de lo que tenemos. Y eso es la cumbre espiritual. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén disfrutando de su identidad y estén utilizando la autoridad que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque este mundo, como decía la palabra, está fracasando. Este mundo está fracasando, y la culpa o la responsabilidad ¿de quién es? Si es un problema espiritual, ¿quién tiene la respuesta? Solo la iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Dios vivo. Todas las personas elegidas, salvadas a través del nombre de Jesucristo, por gracia de Dios, a través de la fe, formamos la iglesia del Señor, cuya cabeza es Cristo. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar teniendo primero el poder espiritual, la cumbre espiritual, para que a través nuestro Dios cumpla su plan de salvación. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso Daniel, o en la Biblia vemos que siempre Dios tenía que levantar al remanente. En cada época habían perdido el evangelio, incluso la iglesia había perdido el evangelio, había perdido la misión. Por eso le venían desastres continuamente. Pero en ese tiempo Dios llamó al remanente. Y en este tiempo ustedes, por gracia de Dios, y yo, somos el remanente de Dios. Puede que parezca que no seamos fuertes, ni que tengamos muchas cosas buenas, pero Dios no se ha equivocado con nosotros. Él nos ha llamado, Él nos ha dado todo a través de Cristo. Y tenemos que estar conociéndolo, disfrutándolo, para poder compartirlo. Y esto es lo que Daniel estaba haciendo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Muchas veces no sabemos por dónde empezar. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo dice el título. Primero, la cumbre espiritual. Las personas que tienen esa cumbre espiritual, ¿cuál es el estado? Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Eso era el mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, cuando uno de verdad escucha la voz de Dios, cuando uno entiende el mandato celestial, en ese momento ya puede hacer la voluntad de Dios. Yo en España era empresario y mi empresa, pues Dios la bendijo y me iba bien. Pero llegó un momento, me acuerdo, que se me abrieron los ojos y entendí. Vi que no había camino para mi vida, para mis hijos. Yo veía que no había camino allí sin evangelio. Por eso vi el mandato celestial. Y en ese momento di mi vida, entregué mi vida. Eso es lo que hizo Daniel. Él se dio cuenta que no había otra manera, que si él comía esa comida, es decir, estaba eligiendo las cosas del mundo, iba a fracasar. No solo él, su descendencia, su pueblo. Y nosotros tenemos que decidir solo a través de Cristo. Solo el evangelio. Aunque parezca una decisión pequeña, es algo grande delante de Dios, que Dios va a utilizar. Daniel tenía ese estado de la cumbre espiritual, porque él escogió, decidió solo por Cristo. Él propuso en su corazón. Y nosotros tenemos que decidir solo Cristo, solo a través del evangelio. No hay otra cosa. No solo eso, él disfrutó solo Cristo. Lo disfrutó. Por eso en medio de las crisis, que a veces cuando tomamos el evangelio y nos enfocamos en el plan de Dios, van a venir crisis. Pero esa crisis, para los que estamos en el evangelio con la dirección de Dios, es la respuesta. Es la respuesta. Y lo vemos constantemente a través de la palabra. Moisés tomó el pacto, decidió solo Cristo.
él tuvo respuesta, salieron, pero en medio de la crisis, cuando llegaron al Mar Rojo, todo el pueblo estaba quejándose contra Dios. Pero en medio de la crisis, Moisés disfrutó. Él tomó el bastón, él oró a Dios. Tomar el bastón significa tomar el pacto de Cristo. Miró a Dios, oró, y durante toda la noche dice que Dios sopló un viento, que abrió un camino por donde cruzaron en seco. Y esa crisis fue la manera de destruir a sus enemigos. Por eso, que disfrutemos. Si tenemos ese estado espiritual en las crisis, vamos a disfrutar. No vamos a ver una dificultad, vamos a ver la respuesta. Cuando ha venido ese problema a esa persona ahí en Sontan, era la respuesta, fue la manera de que él de verdad abriera totalmente su local para poder empezar el culto, la iglesia regional. Esas son las respuestas que Dios nos da. Y no solo eso, podemos transmitir esas respuestas. Y Daniel fue utilizado, al tener ese estado espiritual, esa cumbre espiritual, fue utilizado para que los reyes vieron que Dios estaba con Daniel. Entonces, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Esas respuestas que Dios dio a Daniel son las respuestas que Dios tiene preparadas para nosotros. No hay que hacer muchas cosas. ¿Por dónde tengo que empezar? Por supuesto, primero, la cumbre espiritual. ¿Cómo hacerlo? Tomando la palabra. La palabra del domingo, empezar a recibir fuerza, respuesta a través de la palabra. Ahí es como va a cambiar mi estado espiritual. Voy a empezar a escuchar la voz de Dios. Voy a empezar a disfrutar en medio de las crisis. Y voy a poder dejar que Dios transmita el Evangelio a través de mi vida, porque es algo que Dios hace. Entonces, no solo es el estado. ¿Cuál es la respuesta de los que tienen ese estado espiritual? Vemos a través de la vida de Daniel que él siempre, Dios lo puso delante de reyes, de las personas más poderosas de su país. Eran el imperio más poderoso en ese tiempo. Pero a esa persona con ese estado espiritual, Dios les llevó hasta ellos, porque tenía la cumbre espiritual. Y él parecía que era el rey de ellos, porque había un poder superior en él, ¿verdad? Entonces vemos que primero fue Nabucodonosor. Él había tenido un sueño. Ninguno de los magos, ninguno de los sabios tenía interpretación. Él estaba frustrado, estaba asustado. Decidió matar a todos. Pero allí se levantó Daniel, porque no tenía miedo. Dijo, yo voy a ir delante del rey. ¿Por qué? ¿Qué seguridad tenía? ¿En él mismo? No, yo no pienso así. Tenía esa cumbre espiritual. Él confiaba totalmente en el Dios del pacto, en Jesucristo, en Dios que estaba con él. Por eso se presentó allí y orando pudo dar la interpretación, dándole la gloria a Dios. Dios le dio la revelación, le mostró lo que significaba el sueño. Y dice que el rey quedó totalmente postrado delante de Daniel. No solo Nabucodonosor, también Belsasar. Él también pensaba que podía hacer todo, que se podía comer el mundo, que era casi un dios. Empezó a utilizar en sus fiestas esos utensilios de la casa del templo. Pero de repente ocurrió algo impresionante, ¿verdad? Una mano, aparece una mano y escribe unas palabras extrañas ahí en la pared. ¿Y qué ocurrió? Nadie sabía interpretarlo, pero la madre del rey se acordaba de Daniel. Lo llamó. Y él dio exactamente, Dios a través de él, la interpretación. También quedó postrado, es el pasaje de hoy. Quedó impresionado con la sabiduría, con el poder que había en Daniel. Fíjense qué respuestas le dio a esta persona. Son las respuestas que Dios nos va a dar a nosotros. Pero no solo Belsasar, también Darío quedó impresionado cuando, después de ir al foso de los leones, donde Daniel, por culpa de un engaño, había terminado, allí Darío vio el poder de Dios. Daniel le dijo claramente que Dios había enviado un ángel y había cerrado la boca de los leones. Entonces, se quedó impresionado Darío,
pudo ver la respuesta del Dios vivo, pudo darse cuenta de verdad del poder que había en Daniel, de que era una persona respaldada por Dios, cómo estaba llena del Espíritu Santo. Y esas son las respuestas que recibió Daniel y que vamos a recibir nosotros. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Dios, si entramos en ese estado espiritual, nos va a dar ese tipo de encuentros con personas de todos los niveles. Y en todas Dios va a obrar grandemente. Por eso no solo fue el estado, la respuesta. El tercer punto dice algo muy importante. Sí, el resultado. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que todos esos reyes, a través de esa respuesta, le dieron la gloria a Dios, se dieron cuenta, proclamaron que el Dios de Daniel era el Dios vivo, que el Dios de Daniel era el Dios todopoderoso. Proclamaron en su reino que solo adoraran al Dios de Daniel. ¿Qué significa eso? La evangelización del mundo. Y eso Dios es lo que hace. La obra la hace Dios, pero Él utiliza a personas que tienen ese estado espiritual, la cumbre espiritual. Nosotros ya tenemos todo. En Cristo tenemos todas las bendiciones. Dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ya tenemos todo. De verdad, tenemos una nueva identidad. Tenemos esa autoridad y la promesa de la evangelización del mundo. Y vemos cómo se cumple a través de una persona como Daniel. Él no era mejor ni peor que nosotros. Era una persona que de verdad se había cerrado al pacto, disfrutaba del pacto y estaba transmitiendo el pacto. Era una persona que tuvo respuesta, a pesar de ser esclavo, Dios lo levantó delante de reyes y todos vieron cómo Dios estaba con él. Y no solo eso, esos reyes pudieron proclamar el nombre de Jesucristo en todo el reino. Se cumplió la evangelización del mundo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que no se dejen engañar. Que sean personas que se aferren solo a la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Por supuesto, la palabra del púlpito. Esa palabra se cumple. Daniel dice en Daniel 6:10 que 3 veces al día, como acostumbraba, él estaba entrando totalmente allí en oración. ¿Cómo oraría? Aferrándose al pacto. Mirando ahí al templo. Tomando el pacto de Jesucristo. Él oraba ¿para qué? Para que el reino de Dios se estableciera. Por eso los reyes con tanto poder no pudieron estar sino arrodillándose delante del Dios de Daniel. La evangelización del mundo se estuvo cumpliendo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando el pacto, que estén experimentando el poder de Dios. Dios los va a levantar como testigos. Esa es la última promesa que nos da el Señor. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Padre, te damos toda la gloria. Gracias porque tú estás con nosotros. Que podamos proclamar el nombre de Jesucristo. Que podamos estar, de verdad, poniendo en primer lugar el estado espiritual, teniendo esa cumbre espiritual para levantarnos y poder proclamar este evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias porque esa palabra que tú cumpliste a través de la vida de Daniel es la palabra que vas a cumplir a través de nuestras vidas. Danos ese estado espiritual para salvar a los hispanos que están en Corea y hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.